Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Gehiegi dakizuenez, Andreako Arturo Campion abesbatza gara. La mayoría de los que estáis aquí, por supuesto, ya nos conocéis. Somos Elkargo Arturo Campion, abesbatza, que comenzamos hace bastantes años ya en este nuestro barrio. Y de que, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas y llevamos su nombre a donde vamos y allá lo nombramos, por supuesto. Bueno, os queríamos contar pues que después de este duro tiempo que nos ha demostrado lo frágil de esta sociedad, pues en temas como la educación, la sanidad, el tejido laboral, y que tristemente también somos un poco frágiles en tolerancia y solidaridad, en este momento queremos dar valor a lo que no somos frágiles, un poco pues al cariño, a la paciencia, al buen hacer ante lo desconocido. En realidad todo se resume en una palabra: al amor. Al amor entre las parejas, entre la familia, los hijos, los abuelos, las abuelas, con los vecinos, en nuestros comercios, en la calle, en definitiva en nuestro barrio, en cada una de nuestras casas y en nuestro día a día. Hau dela eta maitasunari, auzoari, zuei, omenaldi xume bat egin nahi dizuegu, eta gureak etxekoak diren kantak eskaini nahi dizkizuegu. En este pequeño homenaje cantado lo hemos querido enriquecer con una poesía contada, cercana, imaginativa y, por supuesto, talentosa, de la mano de Virginie, a la que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis. Eta espadaula, hemen duzue, zuekin. Txalo bero bat, berarentzat. Érase una vez un escorpión que llegó a la orilla de un río. Él quería cruzarlo, pero los escorpiones no saben nadar, y mucho menos este río, que era profundo y caudaloso. Miró a un lado, al otro, y no encontraba manera de hacerlo. Denbora pasan egun osoa begiratzen, pentsatzen ta ezin deus lortu. Pero al final, junto a él, apareció una tortuga. El escorpión preguntó a la tortuga: señora tortuga, ¿sería usted tan amable de ayudarme a cruzar el río? Yo me colocaré sobre su concha y usted nadará hasta el otro lado. La tortuga pensó con calma, luce, pachadas. ¿Y quién me asegura a mí que cuando estemos en mitad del río no me pinches con tu aguijón y muera envenenada? Le preguntó. El escorpión respondió: bueno, Dordoca, mesedez, si yo te pinchara y tú murieras, yo me ahogaría en el río, que no sé nadar, no puedo hacer eso. La tortuga volvió a pensar, con calma, luce, pachadas, y respondió: de acuerdo. Así que el escorpión se subió sobre la tortuga y ésta se encaminó al río. Introdujo una pata, introdujo otra pata. Una hora más tarde introdujo la tercera pata y cuando ya casi era de noche, la última. Y empezó a nadar, despacio, sin prisa. Y cuando estaban en medio del río, el escorpión picó a la tortuga en el cuello. Y mientras la tortuga se ahogaba, porque moría por el veneno del escorpión, le preguntó: ¿pero por qué has hecho esto? Tú también vas a morir.
El escorpión respondió: lo sé, pero no puedo dejar de ser quien soy. Y es que no podemos negar lo que somos, lo que amamos, nuestros lugares ni nuestras raíces.
El amor, ese amor de película musical que nos hace pasar noches en vela mirando al cielo, esperando encontrar esa estrella fugaz que cumplirá nuestros deseos, que nos descubre en el reflejo de los arroyos la imagen de quien hace vibrar nuestro corazón. Ay, maitasuna eskutik helduta, begietara begira, munduan beste zer ez balego bezala. Ay, el amor primero, feliz, ese que parece que nunca fuera a acabar. Say
Existe otro tipo de amor. Es el amor comprometido. Amor en paralelo. Amor real. Amor de dos que se unen para ser dos y mucho más. El que impulsa el mundo desde nosotras hacia el resto, que es cómplice y pelea. Amor callejero que aunque se asusta, sigue adelante, que es guerrillero y no dialéctico, que actúa y no adiestra. Mario comprometido, Benedetti enamorado. ¿Quién sino para contarlo? No.
Esta era una niña que tenía la cabeza llena de pájaros. Pájaros que no dejaban de cantar y lo hacían con mucha fuerza y con melodías tan bonitas que ella no podía dejar de escucharlas. Así que solía despistarse. Y las personas que estaban a su alrededor decían: ¡ay, déjala! Está otra vez en su mundo. A ella no le parecía que aquello fuera tan malo hasta que llegó la época de ir a la escuela. Ay, la cosa era un poco más difícil porque se encontró con personas que le hablaban como los cantos que escuchaba en su cabeza. Pero ella lo intentaba. Intentaba que los pájaros por lo menos cantaran más flojito para poder escuchar. Ay, pero es que a veces era imposible. Así que dejaba que siguieran cantando. Pero conforme fueron pasando los años, cada vez era más duro, porque quien quería enseñarle se enfadaba cada vez más, porque sus pájaros no callaban. Ay, es que aquellos cantos eran de verdad interesantes, no lo que querían enseñarle. Y ella lo intentaba y a veces conseguía escuchar, incluso conseguía aprender, pero ¿qué podía hacer? Así que cuando terminaron los años de estudio, que fueron unos cuantos más que para el resto de sus compañeros y compañeras, alguien decidió que una persona con tan poca cabeza y tan poca capacidad para el estudio tenía que ponerse a trabajar. Y le consiguieron trabajo en una fábrica, 8 horas y con un traje gris. Ella, el primer día, fue contenta a trabajar porque pensó que mientras trabajaba, sus pájaros podrían seguir cantando. Pero se equivocaba. A partir de aquel día, los pájaros de su cabeza empezaron a quedarse mudos, poquito a poco. Primero uno, después otro. Y ella casi no conseguía escuchar su canto. No entendía bien por qué. Tal vez serían las 8 horas de trabajo, las caras del resto de sus compañeros y compañeras de trabajo, que parecían tan preocupados por los pájaros de su cabeza, que tal vez se estuvieran quedando mudos también. No sabía qué era lo que ocurría, pero ella no quería que en su cabeza hubiera silencio. Quería escuchar aquellos cantos, así que un día, cuando iba de camino al trabajo, en mitad de un parque, se quitó su ropa y empezó a correr, y a correr, y a correr, y a correr, mientras la gente gritaba: ¿a dónde va esa mujer? Está loca, se ha quitado la ropa. Pero a ella no le importó y siguió corriendo hasta el árbol más alto que había en el parque, y trepó por él hasta la copa, y allí escuchó de nuevo a los pájaros que cantaban y cantaban y no callaban. Y estaba tan feliz con los pájaros en su cabeza y con los pájaros que le rodeaban, que ella saltó y voló. Y es que a veces los pájaros que tenemos en la cabeza son los sueños que nos llevan a donde otras personas no llegan.
Cuando las palabras no nos dicen más, Lorca las acuna, las mece, las coloca y las dispara en las entrañas. Entonces la luna habla, las monjas son gitanas, Nueva York se vuelve poema y hasta la Guardia Civil tiene su romance oscuro, sangriento y doloroso. Solo la tierra es yerma y el deseo de la mujer no puede ser acallado en una sociedad machista y asfixiante. La cultura se sube en un carro y recorre caminos que nadie más transita. Una noche sin luna, las balas fascistas dejan al poeta sin aire en una cuneta. Odian su voz, su cuerpo, su alma.
pero ya es tarde. Federico no está, pero sí sus letras y su amor, que lo invade todo. El amor, que en su boca es mucho más. Ay, ¿quién no soñó con su moreno de verde luna? Y ahora nos acercaremos a tierras lejanas. Cruzaremos el mar, como tantos otros lo han hecho, para llegar a lugares en los que el sufrimiento y el sometimiento han sido y son una constante. Sin embargo, todo es superado por la capacidad de vivir, por la alegría, las ganas de cantar y de bailar. Bizipoza beraien zainetan eta arrotasuna begietan. Bizitza, arnasartzea da, eta nortzuk garen ez ahaztea. La tierra sujeta por los pies a los hombres y las mujeres que sienten el orgullo de ser quienes son y lo gritan a los cuatro vientos mientras ríen.
Eta honekin bukaeraino llegatu gara, eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen Elizari bere tokia uzteagatik, eta zuei ona etortzegatik, gurekin kulturaz disfrutatzera etortzegatik, honek bizitza ematen digulako are gehiago garai hauetan. Hemos llegado ya al final y no nos queda más que agradeceros, a la Iglesia de San José por dejarnos el espacio y a vosotras y vosotros por haber venido a disfrutar de estos momentos, porque estos momentos disfrutando de cultura son los que nos da la vida. Si no me oís desde el fondo me decís y grito un poco más. Queremos dar las gracias, en nombre de Arturo Campión, a Virginia Alvira por contar con ella, prepararnos estos puntos. Entonces queremos hacer la entrega del pañuelo del coro en agradecimiento por las poesías, cuentos y fábulas que él ha hecho para nosotras y nosotros en base al repertorio que teníamos. Es que Ricardo. Hots bat, intentzioarekin, hitz bat. Arnazarekin, doinu bat. Eta biak elkarturik, kantakizun, kontakizun egiten zan. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Para terminar, ahora sí que cantaremos la última. Os invitamos a todas y todos los que queréis cantar con nosotros a gusto.